Capítulo 65. Señor, Dios mío, yo te alabaré eternamente. Salmo 29:13. Viaje a Roma. Este viaje fue determinado por las circunstancias siguientes. Al venir de Roma, el reverendísimo señor Lardizábal, prefecto apostólico de San Jorge, escribió 2 cartas hablando de la necesidad de aprovechar las buenas condiciones y cierto entusiasmo que notó por las misiones para ir a pedir nuestro decreto. Además, dicho señor Lardizábal quiso afanarse por nuestros asuntos en Roma y halló que no se sabía de los documentos presentados desde 1925. A su vez, el ilustrísimo señor Toro, nuestro obispo, en la casa generalicia, tampoco pudo encontrarlos, sino su vuelta de Palestina y en estado de ruina y de abandono que hacía necesario hacerlos de nuevo. Por ese mismo tiempo, por medio de Bernardo Ochoa, conocí al reverendo padre Alberto, un agustino recoleto de Medellín, que se afanaba por la congregación, y al saber que estaba en Medellín, dicho padre me visitó muy a escondidas del ilustrísimo señor Caicedo y me manifestó ser hora de ir a ver qué se hacía con lo del decreto y que él me daría buenas cartas para Roma y me indicaría cuánto había de hacer. Sabidas estas buenas intenciones del reverendo padre Alberto por el señor obispo y viéndole mucho agrado en la intervención de dicho padre, determinamos que fuera a Medellín vuestra reverencia, reverendo padre, a entenderse con él, ya que así lo deseaba, y así tuvimos la seguridad de que debía emprenderse aquel viaje muy de acuerdo de todos. Se procedió entonces a pedir las comendaticias a los señores prelados que tenían casas de nuestra misión en sus jurisdicciones, los siguientes: Excelentísimo señor Crespo, arzobispo de Popayán; Excelentísimo señor arzobispo de Cartagena, que antes tuvo casa y convenía su recomendación; Excelentísimo señor Toro, obispo de Jericó y Antioquia; Excelentísimo señor Guiot, vicario de los Llanos de San Martín; Excelentísimo señor Afanador, obispo de Nueva Pamplona; Reverendísimo padre Currea, prefecto apostólico del Magdalena; Reverendísimo señor Lardizábal, prefecto apostólico del San Jorge. Di pensar en pedirle comendaticia al excelentísimo señor Builes por la casa de Cáceres, porque no la daría o lo daría muy mala. Total, que al hacer la relación de la congregación se puso solamente que había una casa en Cáceres, pero que no se hacía caso de ella porque estaba para levantarse tan pronto como el señor obispo diera la licencia. Verdaderamente en esa condición ha estado esa casa desde 1928. Se hizo una relación que fue aprobada por el excelentísimo señor Toro, y todas las normas no indicaban que no se pidiera nada a la nunciatura, lo cual era muy corriente por tratarse de una comunidad de derecho diocesano, y conociendo que el señor nuncio, no se había prestado a conocer los asuntos de la congregación, como verbalmente se lo manifestó a vuestra reverencia. Doctor Elorza, no se pensó de ningún modo en tocar con él. Total, pues, que no había ley que lo indicara siquiera, ni creímos fácil que diera una buena recomendación por falta de conocimiento exacto de la congregación, pues lo que conocía, lo conocía por los enemigos de ella.
Después de 2 meses de un trabajo abrumador en el arreglo de todas las cosas, en el cual nos ocupábamos de la mañana a la noche, las hermanas María San Juan, novicia aún, y la postulante María Escobar como datilógrafas y esta servidora. Al cabo de los 2 meses logramos terminar los trabajos y demás documentos, a los cuales agregó el ilustrísimo señor Toro cartas para los eminentísimos cardenales prefectos de las sagradas congregaciones de la propaganda y la de los religiosos. El consejo designó las hermanas que debían acompañarme y que a pesar de volverse muy costoso, debían ser dos, debido a lo inhábil de mi pobre humanidad. Designaron a la hermana María de Liceus por ser prudente y aprobada de carácter, así como muy virtuosa, y la hermana María de Betania por ser muy hábil para el aprendizaje de las lenguas. Ya tenía algunas nociones de italiano. Ambas estaban en el Cauca, por lo cual salí con la reverenda Madre María San José, que iba como visitadora a aquellas casas del Cauca. Era la que quedaba encargada del gobierno de la congregación. Salí como una niña en brazos de su padre. Salimos el 8 de marzo, aunque el viaje estaba ya arreglado para empezarlo el 6. Pero supe que el ilustrísimo señor obispo deseaba que asistiera a la profesión de la hermana María de la Madre de Dios, y el 8, después de asistir a la ceremonia, salimos. En cuanto al el ánimo con que salí, debo decir ingenuamente, aunque iba a dejar la congregación por bastante tiempo en manos de hermanas muy jóvenes en religión, encargadas de las 3 casas de Antioquia y el generalato a la reverenda Madre San José, de muy poca experiencia, no se inquietó ni turbó en lo mínimo, sin duda, por este vacío que hace tanto tiempo se ha hecho en mi alma, de todo, absolutamente de todo. Efectivamente, me siento como una pluma que recorre el aire en alas del viento, al contrario de lo que pasa con mi pobre humanidad, que cada día se hace más difícil y pesada. Sé que Dios, Padre y Autor de todo, pesa, mide y dirige todas mis cosas con su suavidad profunda. Y así, ¿qué ha de inquietarme? Salí pues como una niña en brazos de su padre. Ni lo que dejo me inquieta, ni el medio enteramente nuevo para mí, en el cual se desarrollará el viaje, ni el negocio que me lleva me intimida, ni lo que encontraré después me anima. Solo me mueve el cumplir tu santísima voluntad, Señor, de mi vida. Ni el más leve asomo de curiosidad y deseo de conocer, ni de cambiar, ni de nada se mueve en mí, Señor. Vos, Señor, únicamente lo movéis, y por vos seguiría mi viaje hasta el polo, enferma o sana, en casa o fuera de ella, muerta aquí o allá, ¿qué me importa? Perseguida o laureada, entre los míos o lejos de ellos, siempre estaré en ti, oh mi reposo sempiterno, oh mi sábado permanente. La salida y en general el viaje había que hacerse con sumo sigilo, porque hay fundadísimas razones para creer que si los reverendos padres carmelitas y el señor Builes llegan a saber que salí para Roma, pondrán cuantos obstáculos puedan al negocio que nos lleva a la ciudad eterna. A veces pienso que ni son muy responsables estos queridos enemigos de la congregación y de mi persona, porque
Realmente, al ver una obra como esta en manos de una mujer como la que escribe, bien pueden creer que hacen un bien en desbaratarla, y por eso los culpo muy poco y creo muy disculpable a veces su actitud hostil. En fin, ayuda a nuestro sigilo el que las cosas se han puesto de tal modo que los que conozcan mi salida pueden creer que voy enviada por carísima Madre San José a trabajar en una de nuestras misioncitas del Cauca con el fin de cambiar de clima. Dios quiera que así suceda, dijimos, y si no sucede así, haremos puesto lo que está en nuestras manos para evitar perjuicios. Lo dejaremos todo en manos de Dios, que es el dueño de los corazones y sabe cuánto ha de cambiarlos aún sin que ellos se den cuenta. Ya lo tengo visto. El Señor es mi reposo en las tempestades. A las 2 de la tarde del día 8 salimos, dejando todavía en la casa al reverendo padre Pardo Salesiano, que había venido a predicar en la ceremonia de profesión. De paso por Sopetrán nos despedimos del buen amigo doctor Abundio Posada, y hasta él, que muy reservadamente conocía el proyecto del viaje a Roma, quedó convencido de que iba al Cauca. Efectivamente, sí iba a pasar por aquel departamento para salir al Pacífico por Buenaventura. En mi alma, un lago en calma, sentía el peso de aquella empresa tan difícil como si fuera de corcho. No me pesaba ni me empeñaba en medir sus dificultades. ¿Y eso para qué? Me pregunto, si no ando sola, si vas conmigo, Señor de mi alma, si la carga es siempre inferior a mi confianza. Era sábado. En Medellín tomamos un auto para seguir a Belén, a casa de Carmelita, en donde debía recibir la muy anunciada visita del reverendo Padre Alberto, la representación de tu providencia, Dios mío, como la veíamos entonces. Allí debía recibir sus órdenes para evitar mis dificultades en Roma, y en general la experiencia, ciencia y santidad de este Padre debían de iluminarme muchas cosas para viaje tan difícil, según me lo ponderaban. Qué estrechas son las miras de los hombres, cuán fácilmente fallan. Bendito seas, Señor de mi vida, porque solo tú no faltas y eres fiel en tus promesas. Era además la primera vez que me veía con Carmelita después de que ella vivía independientemente de la congregación. Creía encontrarla todavía un poco resentida, pero lejos de eso parece que hubiera abierto los ojos a la razón y me recibió con suma cordialidad. Con todo, Dios mío, no quiero fiarme de esto, me dije, para volver a encadenar la congregación a un yugo de agradecimientos que en ningún modo creo que entre en tus designios, Señor de mi vida. Sostener la caridad y la cordialidad y nada más. Que la santa caridad no se divida, pero lazos que encadenen para el mejor servicio de Dios o hagan difícil la paz, no los quiero, Señor. Ya sabe vuestra reverencia cuál era el motivo porque al lado de Carmelita era imposible la paz. Si bien es verdad que la tolerancia de parte de las hermanas la sostuvo muchos años, pero el inconveniente que antes he apuntado existía lo mismo. No debemos fiarnos de los hombres. Al día siguiente, domingo, la madre de San José se vino a Medellín a entregar en el Buen Pastor 2 ovejitas descarriadas que habían logrado coger en Antioquia y que habíamos llevado. También se presentó este día don Bernardo Ochoa con la noticia de que el reverendo Padre Alberto no iría. Grande fue mi sorpresa, pues sus compromisos espontáneamente hechos eran muy serios y yo casi me había formado la idea que sin las instrucciones de aquel padre todo lo del viaje fracasaría. ¿Y por qué no iba el padre? Pues porque estaba muy ocupado, respondió don Bernardo, fría respuesta de la cual no pude sacarlo.
y no escribe el padre a su procurador en Roma para que él me indique y patrocine nuestro asunto. Pues no, respondió secamente Bernardo. Pero si ofreció tanto y si cuento con él para todo y por eso no llevo previsto ningún otro agente en Roma, pues que él había ofrecido a su procurador. Pues no escribe, replicó escasamente el emisario. ¿Es que ha cambiado de opinión respecto de nuestra congregación?, le pregunté. No, respondió, es que está muy ocupado. ¿Y si me demoro más de un día, sí podrá venir? No, tampoco, replicó Bernardo. ¿Pero qué es, pues?, preguntó de nuevo. Eso no lo sé, replicó el padre Bernardo apurado ya. Total que no había que contar con aquello que creíamos gran palanca para el asunto. Pero efectivamente sí lo fue en cuanto a la determinación del viaje, pues quizás sin que él lo tomara tan a pecho como lo tomó, el señor Toro no se hubiera resuelto a dejarme ir todavía. Todo lo dirige el Señor mío con sabiduría. Además, esto es una nueva lección de lo poco que debemos fiarnos de los hombres. Ellos son los medios de la divina providencia y nada más. Además, Dios es tan rico en medios que no debe dársenos nada cuando algunos fracasan. En otros tendrá Dios el socorro que nos ha de dar. Antes de conocerte, Dios mío, como te conozco hoy, la inconstancia de los hombres casi me descorazonaba y me hacía la impresión de una plancha helada sobre el pecho. Pero después que te he conocido mejor, la inconstancia de los hombres, lejos de descorazonarme, provoca mi compasión y hace más fuerte mi confianza. Me arroja más seriamente en tus brazos. Cuando ya salía de Medellín, llegó una mala carta del reverendo padre Alberto para su procurador. La llevaré, me dije, como la llevara el correo, y Dios tendrá en Roma quien me ayude. Que no conozcamos ahora ese sujeto por ti, Dios mío, previsto, ¿qué importa? Si tú lo conoces y él no saldrá a su tiempo. Bendito seas. Allí en Belén supimos que no había barco en el Magdalena hasta el miércoles y fue preciso esperar 3 días. En ellos estuve 2 veces con Ana Raquel y Sasa, la amiga que nos acompaña en todas nuestras vicisitudes y nos ha acompañado siempre. Mi amiga Ana Raquel y Sasa. Desde que, después de la persecución del doctor Alfonso Castro, me tendió la mano llena de caridad, dedicándose espontáneamente y llena de caridad a darnos a mi mamá y a mí lecciones de dulces y pastas, de modo que pudieran darnos algún rendimiento en época de tanta penuria como fue aquella para mi pobre familia. Fuera aquel siempre como el árbol destinado por Dios para darme sombra con las persecuciones han arreciado. Siempre me acompañó en lo de gestionar la obra que dio origen a la congregación. Ella contribuía no solo con su ayuda personal, sino que hizo siempre el gasto, que no fue pequeño, de los telegramas que para todas partes dirigía yo en busca de auxilio espiritual y material para emprender la obra de los indios. Ella, en una palabra, ha recogido todas mis lágrimas y participado de todas mis alegrías desde la época que llamo de carta abierta, o sea, desde el tiempo de la persecución del doctor Castro. Por esto, ella era depositaria del secreto del viaje a Roma. Tanto ella como Carmelita en esta vez tenían sus encargos para hacernos ya a favor de la congregación, ya en favor de otras obras de la gloria de Dios. Reflexiones en el tren. Salimos por fin y el viaje de Medellín a Puerto Berrío fue como siempre un mediodía de cansancio físico en el ferrocarril, día de reflexiones y de unión con nuestro Señor, ya que los adelantos del hombre mueven siempre a pensar en Dios,
origen eterno de toda ciencia, y la inacción en que uno va en el ferrocarril naturalmente le deja al espíritu libertad y cada uno lo aplica a lo que forma su atractivo. El mío no podía ser otro que el Dios por quien suspiro, el amor único que satisface las ansias de mi alma, el que hará sentir a mi alma todas las vehemencias y todas las agonías mientras que no le vea en la patria. Era la primera vez que pasaba el túnel de la quiebra y al atravesarlo pensé mucho en aquello de Santa Teresita cuando pasaba por la oscuridad de una prueba interior. Decía que su alma pasaba por un oscuro túnel porque ni Dios ni el cielo se dejaban sentir en su alma la negrura de una casi absoluta negación de fe. Hacía sombra en su hermoso interior. Ay, me dije entonces, la santita de Elisiaus no conoció los horrorosos túneles de mi alma, pero como ella decía, las penas son más o menos grandes según el corazón que las lleva. Y así, como mi alma es menos sensible que la suya, ha necesitado Dios apretarme más la mano. Eso mismo me lo dijo en pocas palabras un ilustre señor obispo, cuando todavía mi alma no había entrado en el piélago de dolor que la ha inundado, cuando apenas divisaba las orillas de ese vasto mar de la tribulación. Te confieso, me dijo, que tu plan actual es grande sobre toda ponderación. Otra persona con ella apostataría. Con esta palabra me quedé la de espanto porque, a pesar de mi pena, mi fe era un faro, un muro inquebrantable. Al hacerse esa reflexión me repitió lo mismo y me dijo cómo debía agradecer a Dios eso que era una gracia muy señalada. Luego me dijo cómo el Señor te ha mandado penas y penas y tú no te inmutas pasando por ellas cual si nada sintieras, pero eso ahora te aprieta la mano. Más tarde ha venido a comprender esto muy bien. Los túneles de mi vida han sido antros espantosos, pero en ellos me he sentido contenta de Dios, aunque no lo sienta, bendito sea Él para siempre. Mientras se atraviesa el túnel de la quiebra se siente la escasez de aire de modo molesto. Mi pensamiento me llevó a reflexionar en la asfixia espiritual y material de los que han salido del radio de tus misericordias, oh Señor mío. Pobres de los pecadores que no conocen su estado, no pueden dolerse de su triste suerte. Con razón se dice que el Espíritu Santo es dulce refrigerio porque Él es el aire del alma justa. Es el vientecillo suave que la refrigera. Es el aliento de las almas amantes. Pero qué contraste en mi pensamiento durante el corto trayecto del túnel, el infierno en su eterna asfixia, el cielo con el aire purísimo del Espíritu Santo que produce gozo, descanso y paz. Al salir del túnel, cuánta animación, cómo parece más hermosa la luz del día. Así será al otro lado del túnel de la muerte. ¿Cómo lucirá entonces la luz clarísima del cielo, del descanso de aquella carga terrena? ¿O los justos sentirán entonces lo que nadie supone siquiera? Se sentirán recompensados hasta lo increíble de las fatigas de la tierra, que entonces les parecerán como ligeras aristas que desaparecen en ráfaga de viento. En Puerto Berrío. A las 7:30 de la noche llegamos a Puerto Berrío.
El barco anunciado no había llegado y no teníamos a dónde pasar la noche. El Hotel Magdalena, para mí inaccesible por sus enormes escalas y no cuadra de ningún modo con mi modo de ser y de sentir, por lo cual hace mucho tiempo que les he dicho a mis hijas que busquen un hospedaje sencillo y más conforme con la humildad de nuestro puesto. Si bien ha habido ocasiones en las cuales no hemos tenido otro recurso que ir a él. Medio arrastrada, pues el cansancio unido al mal estado de mis piernas y riñones no lo permitió de otro modo, me llevó la madre San José a un hotelito que tenía recomendación de honradez y moralidad, al menos. Pero resultó que la única pieza que servía para nosotros era alta y había que subirse por una escalera por la cual no cabía mi pobre humanidad, ni mis piernas estiraban tanto que pudieran pasar sus peldaños. A pesar pues de un cansancio abrumador, fuimos a la casa de mi tía Jesucita Urrea, no obstante la mucha pena que tuvimos en molestar a esta buena amiga. Para llegar tuvimos que recorrer varias cuadras que se me volvieron leguas por el gran cansancio. Esto me produjo una palpitación terrible, de modo que cuando me presenté a mi tía Jesucita, creyó que me estaba ahogando y tuve la impresión más desagradable. Pero no fue esto solo, sino que como yo no comprendí por qué se alarmaba ella, creí que era porque no tenía modo de hospedarnos, con lo cual se aumentó nuestra pena. Esta señora ha sido finísima con la comunidad, ha venido a quedar en tal pobreza que se siente corrida y en dificultades cuando vamos a su casa porque ella quisiera atendernos muy bien y no puede. Pasamos allí la noche muy bien, pero mi cansancio y la dificultad para moverme me hacían ver aquel viaje casi como una pesadilla enorme. Se me ponían delante tantas y tantas dificultades. Sin embargo, cuando estaba más en mí, me entregaba en tus manos, Dios de mi corazón, y el alivio acudía a mi alma. Naturalmente, que de estas cosas nada le dejaba comprender a la hermana que me acompañaba, porque quizás ella, al ver mi casi absoluta incapacidad, hubiera resuelto por encima de mí misma que volviéramos y entonces se estremecía de pensar en que dejaba de hacer algo que fuera de tu gloria, Dios mío, aunque fuera con el sacrificio de mi vida. Recuerda, Dios mío, y perdóname, Señor, la palabra, recuerdas que con quien no tiene memoria no debe usarse, que algunas veces te dije que si me permitías trabajar por los pobrecitos indios, te prometía caminar y caminar, y que cuando las piernas y el cuerpo no lo pudieran hacer, caminaría en busca de las almas con la voluntad. Sí, Dios de mi alma, literalmente con la voluntad. Caminaba en aquel viaje y ya muchas veces en excursiones en las misiones me ha pasado llegar hasta que las piernas pierden el movimiento y seguir arrastrándolas. Cualquiera dirá que no estoy obligada a tanto y que Dios no pide imposibles, pero yo siento dentro de mí que en virtud de mi santo llamamiento sí estoy obligada y además si Dios nos pide imposibles a todos, si Dios no pide imposibles a todos, si los pide a aquellas personas que no han de decirle que no a nada y luego Él hace la obra para la cual la voluntad se ha prestado. Y aquí el por qué no debo retroceder en el punto en donde los demás lícitamente retroceden y la explicación de por qué ha salido esta obra misional de la congregación. Esta pobre sierva me dice que sí a lo imposible y él, bien servido con esa voluntad que se le ha rendido, pone lo demás y las obras han resultado. Bendito sea el Señor. Los hombres han pensado que es vanidad y audacia
y ambición el acometer esta obra, pero yo oigo sin culpar tales apreciaciones y me repliego en aquel que sabe muy bien lo que hace y cuál es mi interior. Oh, que me diera que estas verdades fueran conocidas por muchos para que alabaran la inmensa sabiduría de Dios, del Dios de mi corazón. En el río Magdalena. Habíamos comprado los tiquetes para el barco llamado el María y no llegó aquella noche, lo cual nos perjudicó, pues de lo contrario hubiéramos salido en un barco que partió de Puerto Berrío pocas horas después de haber llegado nosotros. Tuvimos que esperar mucha parte del día en Puerto Berrío, llenas de pena al ver a Jesucita apenada por no tener manera de atendernos, y ya tarde llegó el ansiado barco y como llevábamos recomendación especial del gerente, quedamos muy bien instaladas con una camarera buena y atenta a las órdenes. Dentro del barco estuvimos en el puerto todo aquel día sin que pudiéramos explicarnos el motivo. Por la noche, cuando vimos el barco lleno de señoritas y caballeros del puerto, entendimos que esa demora obedecía a que el señor capitán tenía compromiso de divertir a amigos allí con una película de cine por la noche. Dios mío, cuánta paciencia hay que tener con los pobres desocupados que desean divertirse. Dios mío, esto sin duda sería un nuevo modo de atraer pasajeros, ideada por la compañía de transportes, ya que ha llegado el tiempo en que, sin placer y placer ilícito, no se quiere viajar. Ha llegado el tiempo en que sin placer y placer ilícito no se quiere viajar. Dios mío, apiadaos de tantos ciegos. Quisimos excusarnos de la reunión, pero el señor capitán se presentó muy afanado porque también el obsequio era para nosotras y aseguraba que la película era linda y muy moral. Nos dijimos, estaremos en ella a fin de que este señor salga con su obsequio, y según sea la película nos servirá para algo, y si fuera indiferente, nuestro interior será el asilo que busquemos para defendernos de lo inútil y disipador. Por otra parte, se trataba de un barco de la compañía antioqueña cuyos dueños son piadosísimos, y me pareció bastante garantía para pensar que sería muy buena. El mismo capitán era sobrino del gerente, de pasta y familia piadosísima. Nada pues me parecía que teníamos que temer. Pero Dios mío, el mal lo invade todo. Aquella película resultó inmoralísima, de modo que sin terminarla nos retiramos al camarote con la pena de pensar que aquel grupo de niñas y jóvenes que presenciaban y quizá gustaban la obscenidad de aquella pieza desmoralizadora. Dios mío, ¿quién creyera que hasta los buenos pierden las almas por interés de lucro? ¿Qué es esto, Dios de mi amor? Que los amantes del placer vayan a buscar los teatros y demás centros para ellos destinados. Vaya, pero que los buenos le propinen el veneno a quien no lo está pidiendo, ni quizás lo quiere, y solo por darle auge a su negocio. Esto, Señor mío, casi no puede uno sufrirlo. Dios mío, amor de mi alma, ¿qué pudiera hacer para resarcirte de todo esto? Al día siguiente hablé con varios pasajeros y me manifestaron el mismo descontento con el engaño y por la película. Si los pasajeros buenos no protestan, llegará el día en que no podrá viajarse sin participar de lo que la conciencia rechaza, o sin echarse encima el odioso título con que señala el mundo a los que no le siguen en sus desórdenes. El barco partió a la madrugada, dejando el puerto con el aviso de la llegada de un barco hermano del que salía y que sin duda daría el mismo espectáculo. ¿Y quién
¿Quién hubiera creído que ese pobre barco, al llegar a la Dorada, había de quemarse totalmente y perecer en él el joven capitán? Así lo supimos algunos días después. ¿Dios sería acaso un castigo y escapó el nuestro tan culpable? Ay, Señor, qué inexplicables son tus designios. Y muy temprano, del segundo día de navegación, llegamos a la Dorada y tomamos el ferrocarril que había de llevarnos a Ibagué. Ya habíamos arreglado con la señora Ana Cárdenas de Molina, que viajaba sola para Ibagué, a fin de prestarnos mutuo auxilio en los puertos bien conocidos ya por las dificultades que presentan los innumerables estafadores y negociantes que se presentan a los viajeros fingiendo atención y prestando engañosos servicios. Y no fue en vano aquello, porque como a ella salieron a encontrarla a Beltrán, pudimos estar muy amparadas. Algo muy providencial nos ocurrió en Beltrán. Sacó la madre de San José el portamonedas para darle limosna a un pobre y no supo más de la monedera. Después de andar por varios lugares, necesitó dinero. ¿Y en dónde está la monedera? Inquieta volvió a buscarla. Solicita con el pobre mismo que había recibido la limosna, a ver si él había observado en dónde la había guardado. Nada sabe el pobre. La madre asegura haberla vuelto al bolsillo. Vuelve y revuelve aquel bolsillo. Lo vacía por si estaba roto. Nada. Al fin la tranquilicé diciéndole que no debía inquietarse ni buscar más, pues la viveza de los rateros sin duda había hecho su agosto. Se tiene ahora tanto arte para robar. Por otra parte, en un sitio tan lleno de gentes que pululan como un hormiguero era imposible averiguar nada. Tranquilizándola, encomendamos a Dios el caso y subimos al auto que debía llevarnos a Ibagué y partimos a gran velocidad. Ya casi llegando a Ibagué nos movimos de los respectivos puestos al fin de colocarme al lado del chofer y descansar un poco. Cuando después de volverse a sentar, pone la madre de San José las manos sobre las rodillas y siente que caen sobre algo extraño. Mira ahí, era la monedera con todo su contenido que ascendía a unos 6 pesos. ¿Cómo vino a dar aquella monedera allí? ¿Quién lo sabe? Pero es preciso confesar que casos de esta clase le suceden frecuentemente a la madre de San José. Es desmemoriada y descuidada hasta ejercitarme no poco la paciencia, pero jamás le salen mal las cosas. De todos sus descuidos la saca Dios avante. Todos sus disparates se los hace salir al derecho. Aunque coja brasas en la mano no le queman. Bendito sea el Señor, que si paga la generosidad con que ella quiere servirle, y quien pudiera ser que ella le fuera siempre y en todo fiel. El único mal es que yo no dejo de reñirla por cada instante. No me puedo acostumbrar a sus descuidos. Claro que al ver cómo Dios la saca siempre, le bendigo y admiro la delicadeza con que recompensa su confianza. En esto de la monedera no la reñí porque ya he empezado a comprender el método de Dios con las personas de buena voluntad, como la Madre San José. Ay, Dios mío, cuánto sabré imitarte en condescendencias tan delicadas. Que sea pronto, Señor, que sea pronto. En casa de las hermanas de la presentación. Llegadas a Ibagué nos fuimos a casa de las hermanas de la presentación, en donde fuimos recibidas no solo bien, sino hasta con entusiasmo. Son las hermanas de la presentación tan buenas y tienen tanto celo de la gloria de Dios que quieren cuidarnos en donde quiera que lo necesitemos, únicamente porque buscamos las almas. Por eso ruego a Dios que sea Él quien les pague y confío en que las colmará de sus gracias.
Allí en Ibagué estaba la reverenda Madre Julia, religiosa francesa de un celo seccional, con un grupo de hermanas que han sabido recibir el calor de su corazón y que fervorosas tienen un colegio de mucho nombre. Pero, Dios mío, excitada por las diferentes preguntas de estas hermanitas, como suelo hacerlo a las hijas, de lo de botar el bulto de mi anhelado apostolado ultraterrestre. Y Dios mío, en las que me metí sin pensarlo. Mis palabras iban llamando la atención, no obstante ser entre mis hijas y las más comunes, porque no advertían que eran originales de mi lenguaje y no tuve más remedio que explicarles a las hermanas esas ideas como suelo hacerlo con las hijas. Les hablé de esto que llamamos botar el bulto y de mi anhelado apostolado ultraterrestre. Dios mío, cómo me dejé llevar de mis ardores delante de estas semanitas tan extrañas. Mi camino y mi destino. A estas dos ideas puedo yo llamar mi camino. La primera y mi destino, la última. ¿Cómo no ha de ser mi camino el botar el bulto cuando me lo pides, Señor de mi alma? Desde mi más tierna infancia y aún ahora, cuando el bulto solo se me asoma para ser pesado y feo, me llamas a esa desnudez y abandono del yo tan absoluto. Sí, es mi camino y por él he de llegar a ti, único Dios mío. ¿Y por qué no debe ser mi destino? El apostolado ultraterrestre. Cuando aquí en la tierra me habéis llamado, amor de mi alma, al apostolado, y no sois de los que da y quita. Además, lo he cumplido aquí con tan imperfecto modo, tan en pequeño que en la otra vida me dejarás hacer lo que aquí tanto ansío. Esa esperanza reposa en mi corazón. Mi camino, como queda dicho, el único que me dio perfecta paz, consiste en lo que diré después. En el afán de ser buena para agradar al Señor, pasé muchos años de mi vida. Después de haber ejercitado las virtudes con la mayor rectitud posible, no me resolvía a creer que era buena, aunque las virtudes no me eran ya difíciles y a pesar de que eran ya en sí hábitos bien formados y que se imponía a mi alma, de modo que parecían ya como nacidas en mi alma, algunas de ellas de modo sobrenatural, por decirlo así. Eran como corrientes eléctricas que me impulsaban hacia el bien como sin esfuerzo alguno. Cualquier día me dije, si yo llego a creer que soy buena, tengo miedo a la vanidad y además, qué vacío me deja esa palabra ser buena, qué cosa tan insípida, y aún ser santa, qué cosa tan poquita. Me parecía como todo lo humano, pesado y poco. Y sin embargo, mi ideal de toda la vida era ser santa. ¿Qué hastío sentía por todo entonces, Padre mío? Eso de gastar la vida adornando con virtudes y actos buenos mi pobre bulto, mi miserable personilla, me parecía más vacío que el viento. Así estuve por algunos días y en mi hastío no acertaba a conocer ni a oír tu palabra soberana que en caracteres claros pintaba en mi alma un conocimiento verdadero de mi destino, de mi camino hacia ti, luz de mi vida, embelezo de mi existencia. Entonces comenzaste a alumbrarme, mostrándome cómo multitud de almas puestas en el mismo estado en que yo me encontraba, se habían perdido porque o se habían envanecido de lo hecho o se desalentaban al ver el vacío, el cansado y el constante peligro de perderlo. Veía claro aquello de no guardéis vuestros tesoros dentro del orín,
y la polilla. No guardéis vuestros tesoros donde el orín y la polilla del cansancio y el desaliento lo echan a perder. Es necesario trabajar de otro modo, pero no lo veía Jesús amado, aún no era tiempo. En medio de esa luz se me presentaban tantas almas que, llegadas a cierta altura, estaban como estancadas en un no tener por dónde seguir, y de otras que en su ansia y desaliento se volvían a pedirle al mundo, el demonio y la carne, migajas de su mesa para acabar de llenar el vacío de su alma, y luego volvían los afectos de la tierra y a gustar de lo que en un tiempo habían arrojado lejos de sí por seguir el llamamiento a la virtud. Frecuentemente en este estado se vuelven amigas del regalo como en desquite de las privaciones pasadas. Qué claro vi entonces, Señor de mi vida, que tú llamas de diferente manera y que hay almas cuyo llamamiento necesita un blanco más alto que es la propia santificación para asestar los tiros de su aljaba. Entonces me dije a mí misma, conozco que la mayor gloria de Dios en mí está en mi santificación, pero qué mezquino me parece no darle sino esa gloria, la que le corresponde por mi propia personilla. A la vez que esto pasaba se me grababan en el alma estas palabras: ¿quién podrá volver puro al que en impura simiente fue concebido? Necesito buscar algún camino que me lleve a obligar a Dios, por decirlo así, a sacarme de esta bregadera tan inútil y a ponerme de tal modo que Él, que sí sabe hacer santos, haga santa, si le parece. Mientras que yo me ocupo en algo que dé resultado. Así, en este estado esperé la luz divina algunos días, absolutamente tranquila, porque mi confianza era ya rebosante. Bien pronto fue formándose dentro de mi alma la respuesta que diste a mi confianza, Dios de mi corazón. Sentí profundo fastidio de trabajar por mi propia santificación, sin dejar de ver claro que es mi primer deber y conseguirlo. Hondísima confusión, hondísima convicción de que solo Dios puede hacer santos y grandísimo deseo de hacer algo por Dios, por la gloria, pero algo grande y desinteresado. Estos tres sentimientos no definidos son grabados en mi alma. Me iluminaron acerca de mi camino especial, de mi llamamiento, del objeto de mi creación. Os dije entonces, amor de mi vida, no quiero ya trabajar más haciendo de la miserable labor la santa que necesitas. Yo la arrojo lejos de mí. La boto, por decirlo así, porque no quiero perder más tiempo. Ya lo sé que mientras más visto el tal bulto, más desnudo está. Mientras más lo adorno, más feo me parece. Mientras más lo aliño, menos bien me sabe la tal Laura. En este trabajo demasiado ingrato, voy a botarme en tu presencia soberana, a dejarme dentro de tu inmensidad y no volveré a trabajar por rezago tan ingrato. Voy a ponerme a trabajar solo por darte gloria, porque tú, bien mío, eres todo. Eres digno de gloria y de amor. Laura, por el contrario, es solo digna de ignominia y de olvido. De ahí en adelante, si ejercito las virtudes, no será
que el bulto, para que el bulto resulte virtuoso, ni para que sea santa, porque al, al fin de todo, los santos son grandes. Los santos valen porque son monumentos de tu gloria, porque te ensalzan sobre todas las criaturas y no son felices por su propia exaltación, sino por tu glorificación. Pues ejercitaré las virtudes solo por agradarte, por glorificarte, por agregar un jirón de gloria extrínseca a tu ser. Te recibiré en la Sagrada Comunión, no porque lo desees, sino porque tú deseas venir a mí. Me confesaré no por tranquilizarme, porque al fin de todo, ¿qué vale la tranquilidad de una pecadora, sino para honrarte con mi confesión, con mi dolor, con esa absolución, brote de dulcísimo de tu misericordia? Me alimentaré, dormiré, etcétera, porque te agradas en ello, no porque mis necesidades deban ser satisfechas, pues bastante poco derecho tiene una pecadora. Todo, en fin, lo haré para el aumento de tu gloria, por agradarte, por conseguirte amadores, por aumentarme el fervor de ellos, etcétera. Perdida Laura en su profundo desprecio, ve tú, amado mío, ¿qué haces de ella? En cuanto a mí, ya sé lo que debo hacer contigo, amor eterno de todas las vidas. Si amo al prójimo, lo amaré mucho. Será porque es hechura tuya, porque es el elemento que puede glorificarte, porque tú lo amas hasta el delirio de la cruz. Si trabajo por las almas y trabajaré hasta el último suspiro, será por coronarte con ellas. En fin, solo tu gloria, solo porque te conozcan en la tierra, me importará de hoy en adelante. Ay, desde aquel día comencé a conocer que solo tu gloria tiene razón de ser, buscada en la tierra y en los cielos, y el hastío huyó de mi alma como hubiera sido un suspiro que hubiera contenido en mi pecho. Desde entonces, el fervor es permanente con mi alma, porque el ideal creció por encima de mi capacidad. Me sentí verdaderamente ajena, ocupada por un interés digno y lleno de fuerza. Desde entonces el bulto propio es una cosa de Dios y no un interés mío. Sé que Dios lo mira, lo ama y si quiere, Él hará la santa, cosa que celebraré porque es glorioso para Él. Este es mi camino, la vida que sigo para realizar el fin de mi existencia. A veces pienso que era mejor no saber quién yo agrado a Dios, aunque quiero con toda mi alma que Él sea agradado. En solo Él, que es mi luz, puedo comprender sin fórmula externa estas cosas al parecer tan incompatibles. Dije, Padre mío, que les había hablado a las hermanas de Ibagué de dos cosas de las que llamo mi destino y mi camino. Queda indicado el primero. Me resta indicar el segundo, que llamo el apostolado ultraterrestre. Voy a referirlo con duda de si en ello hago una repetición, pero es que como he escrito esto en tantos años, hace 9 que lo comencé, no me es posible recordar bien lo que queda escrito, queda dicho,
y el tiempo me permite ponerme a hojear tantos legajos de papel emborronados con estos recuerdos. En el año de 1924, cuando hacíamos la fundación del Sarare, y en el Sarare mismo sentí tal desolación al considerar que con la vida se me acabará el apostolado en que el Señor misericordiosamente me tiene en la tierra, por lo cual sentí verdadero y profundo dolor y en él pasé varios días sin ver consuelo alguno. Pero de pronto me dije, llevaba de una convicción grande. ¿Acaso Dios despoja a nadie de las gracias que le ha dado solo porque entre en el cielo? ¿Y ha de quitarme tan misericordiosa gracia porque dejo la tierra? Eso no puede ser y no será así. Penetrada de esta luminosa idea, rogué al Señor de mi alma que se dejara servir de esta pobre sierva, permitiéndole continuar desde el cielo el apostolado de la salvación de las almas. Ay, y qué bello apostolado, sin las impotencias de todo género que en esta mortal vida hacen tan mezquino el resultado de nuestro pequeñito esfuerzo. Llena de las mil facilidades que dan las dotes de los cuerpos gloriosos, con agilidad, sutileza, ubicuidad, etc., Dios mío, y armada con tu poder del cual podré disponer como la esposa dispone de lo del esposo, sin las imposibilidades del espacio, ni de las distancias, ni de nada. ¿Cómo recorreré el mundo de polo a polo, poniendo medios de salvación para las almas y rompiéndoles redes al mundo y al demonio, excitándoles ideas de conversión y de dolor profundo de sus pecados y en misiones y en las misiones que no haré, Dios mío, y como teniendo conocimiento de los designios de Dios y sus misericordiosas miras, no les abriré camino, y como visitaré al Santo Padre y a los obispos para hacerlos arder en celo, y en fin, qué tramas no les pondré a los designios de los pecadores. Esos pensamientos que eran verdaderos sentimientos en mi alma, tan luego como nacían en mi entendimiento, me inundaban el alma y ardía mi corazón de tal modo que de allí en adelante no siento pena de dejar el apostolado del sufrimiento al morir. Entonces si te dije, amor mío, la palabra aquella, cuando quieras, Señor, cuando quieras alzar con esta pobre criatura, pero no me dejes reposar en el cielo mientras tú seas desconocido y ofendido en la tierra. Sí, Dios mío, lo sabes. No quiero reposar en tu regazo y saber que en la tierra te ofenden y te desconocen. Consiento en no sufrir en el cielo, puesto que es incompatible el cielo con el dolor, pero no me dejes en reposo. Éntrame en la misericordiosa trama de tus misericordias y envíame muy armada de gracias y poderes a la tierra, a buscar las almas, delicia de tu corazón. Sí, en el tiempo depositaste en la iglesia poderes y gracias para las almas, para conquistarte el trigo de tus graneros, porque no has de vencer a aquellos que utilizan esas gracias y poderes por ignorancia, por debilidad y aún por malicia casi inconsciente, valiéndose para aquello de un nuevo medio de este apostolado ultraterrestre que te pido. ¿Acaso los recursos de su misericordia son inagotables?
Si en el hombre la malicia rebosa, en tu corazón la misericordia se desborda y tu poder, que es infinitamente mayor que el demonio, que el de toda la malicia humana, vencerá a Dios de mi alma. Tus graneros se verán llenos y entonces sí me encontrarás en el delicioso reposo de tu Espíritu Santo. Si has tenido, bien mío, la misericordiosa condescendencia de asociar al hombre en la tierra a la grande obra de la salvación de las almas, pero que no ha de tenerla en el cielo. Sí, como que en los libros santos te complaces en hacer la voluntad de los que te temen, de los que te aman, porque no has de conceder este delicioso apostolado a quienes te lo piden por amor. Sentí dentro de mi alma tal consolación, tal certeza de que Dios me ha de conservar la gracia del apostolado, que Él recibirá mi ofrenda, que mis angustias de aquella época cesaron por completo. Mi tranquilidad fue mayor cuando al exponer esto al reverendo padre Ledosal, que dirigía entonces mi alma, aprobó completamente el espíritu de esta oración y, por supuesto, confirmó del todo mi esperanza. Un poco más tarde, un incidente al parecer despreciable hizo que esta mi amada esperanza adquiriera una forma más amplia. Salían unas hermanas a hacer una fundación en Santa Rita, en el departamento de Antioquia, y como de costumbre me perdió la entrevista. Me pidió la reverenda Madre San José, superiora de aquella nueva casa, un testigo para pensar durante el viaje. Sin haberlo pensado antes ni formado con anticipación, le dije Dios mío, no me des reposo, ni aquí en la tierra, ni allá en el cielo, mientras tú seas desconocido aquí en el mundo. Partieron las misioneras muy satisfechas del texto, pero no quedó del mismo modo mi alma. Me sentí asustada de haber exteriorizado mi secreto y quizás en ello haberles dado a las hermanas un texto cuya significación íntima no alcanzaron a comprender. Con esto sufrí algunos días, pero de pronto me sentí iluminada de modo muy claro que Dios había permitido esto, porque quería que el apostolado ultraterrestre fuera, no para una sola persona, sino para una legión de almas generosas. Tuve con esto tranquilidad, pero no quise atenerme a mis propias ideas, sino que consulté con el reverendo padre Jafeso, que era mi confesor entonces, y aprobó perfectamente y me autorizó para que invitara a las personas que creyera con buen espíritu para el caso. Esta decisión me consoló grandemente, porque verdaderamente dicho padre budista es muy ilustrado y por encima de todo es muy de Dios. Desde entonces comencé a confiarles el secreto de aquellas personas que sentía como que no habían de decirle que no a Dios en los sacrificios que les pidiera. A todas aquellas a quienes hablé de esto me manifestaron el deseo de pertenecer y de contado les indiqué que le hicieran el ofrecimiento al Señor. Ya son bastante las personas que se han afiliado a tan bella obra. Pues bien, en Ibagué no habían de quedarse atrás las buenas hermanas de la caridad. La mayor parte de ellas pidieron la admisión a Dios nuestro Señor y seguramente que Él las tiene escritas en su corazón. Recibió la buena y fervorosa Madre Julia esas doctrinas como bajadas del cielo y tras ellas sus hijas. Les parecía como si entraran en una atmósfera celestial. Y no solo entraron en mi amada legión, sino que me suplicaban
ardiendo en fervor, que no me detuviera nada para invitar a muchos. Bendito sea el Señor, que así señala a sus almas elegidas. Una pequeña circunstancia debo anotar porque coincide con algo ocurrido algunos días antes. Después de terminada la enseñanza a las hermanas, la superiora, alma de un celo desbordante, me indicó que debía escribir estas cosas. Le contesté que no tenía tiempo y que a ninguno de mis superiores se le había ocurrido tal cosa y que jamás hacía yo cosas semejantes sin indicación de los superiores, porque temía siempre no conocer la voluntad de Dios. A esto me contestó con mucha seguridad: cuando termine las obras de la congregación, Dios le va a dejar la vida un tiempo para que se consagre a escribir estas cosas que serán bien para muchas almas. Oí la opinión de esta buena madre, sin darle ninguna importancia, puesto que creo que se deslumbró con lo poco que les dije a las hermanas y por eso juzgó que tengo mucho que escribir. Bastantes libros hay, lo que falta es quien quiera leerlos, porque todos son tan afanados en las bagatelas de esta vida que para nada bueno queda tiempo, sino es para envenenar más y más el alma con las novelas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Allí en Ibagué nos demoramos un día porque no llegó el equipaje. Pudimos saludar aquel día al señor obispo de la diócesis, Monseñor Rodríguez, y los reverendos padres lazaristas. Una fuerte impresión me causó uno de ellos, el rector del seminario, con la costumbre de bendecir a quien le pide la bendición, poniéndose ellos de rodillas. Me han dicho que es costumbre esa de los reverendos padres lazaristas. Bendigo su humildad tan edificante, pero qué duro es para la persona bendecida. Por mi parte, quizás no volveré a pedírsela. Por tierra del Quindío. Llenas de atenciones y hasta de obsequios, salimos de Ibagué y muy edificadas con el fervor de las buenas hermanas. Comenzaba la reverenda Madre Julia una labor muy semejante a la de nuestra congregación, visitando los alrededores de la población con el fin de traer las pobres gentes descuidadas y acercarlas a Dios. En ninguna parte había visto entre las hermanas de la presentación esta clase de apostolado. Pero cual mi sorpresa fue agradabilísima. Salimos de Ibagué temprano. Ese día debíamos atravesar el Quindío, una de las cadenas montañosas más altas de Colombia, por una carretera nueva y muy hermosa. Selvas al lado y lado. En algunas partes, en otras pequeños poblados y después todo el camino solitario. El día era bellísimo. El ruido del auto en aquellos parajes era muy extraño y convidaba a reflexiones muy serias. Aquel camino que antes era proverbial y que se hacía en mucho tiempo a caballo, daba desde entonces mucho que reflexionar por lo agreste de su panorama. Me hizo recordar mucho el artículo literario titulado La mañana más hermosa de mi vida, que tantas veces enseñé a leer en mis escuelas. Ay, si la congregación que ya nos arrastra hasta por la cima del Quindío, por donde nuestros antepasados rendían sus fuerzas sobre los lomos de una mula, no trajera aumento de pecados a las tierras donde penetra, la simpatía sería completa. Sin embargo, mis reflexiones al atravesar aquellas montañas no fueron desconsoladoras.
El trabajo que suponen estos adelantos es virtuoso y el trabajo hace al hombre mejor. Por eso, todo no es mal para la causa de las almas, como a primera vista parece. Si por las carreteras entra el contagio de pueblos viciosos, del mismo modo entra el bien, el conocimiento de Dios se difunde más rápidamente. Al menos esa es mi consoladora esperanza. De las alturas del Quindío se divisa hermoso el valle del Cauca con sus sábanas y arboledas verdes, sus grandísimos potreros, sus ciudades hermosas y prósperas. Mas, desde aquellas alturas, delante de aquellas torres lejanas, mi alma te buscaba, oh Jesús, en los agrarios y parecía que mi amor, caldeado por la belleza del paisaje, encontraba nuevas alas. El largo viaje, tan secreto y duro, no se presentaba a mi mente. Parecía como si otra persona desconocida tuviera que hacerlo. Los miles de almas que cobijaban aquellas ciudades me parecían bien pocas para alabar a mi Dios y para recibir su amor. Tal era mi única preocupación. Ya muy tarde llegamos a Armenia y nos dirigimos a buscar hospitalidad en las hijas de la caridad, las religiosas que reflejan con más propiedad el ardiente corazón de su fundador. Fuimos recibidas con la mayor cordialidad. Al día siguiente, como no había llegado el equipaje, tuvimos que pasarlo allí, cosa verdaderamente providencial, pues ese descanso me era necesario y no lo hubiera seguido, no lo hubiera exigido si el equipaje hubiera estado listo. En Buga, Bucaramanga. Al día siguiente tomamos el ferrocarril del Pacífico y en pocas horas nos puso en Buga, la ciudad señora de aquel valle, y que posee un santo Cristo muy milagroso y de historia muy curiosa en cuanto a su aparición y cómo además la tierra natal del ilustrísimo señor Crespo tenía algún interés para nosotros. Nos dirigimos a casa de las reverendas madres marianitas, de quienes hacía ya algún tiempo que habíamos recibido recomendaciones del señor Crespo. Benditas marianitas y que bien nos recibieron. Le anticipé a la reverenda madre que nuestra demora allí sería un poco larga, pero que allí debíamos esperar al señor Crespo. Las hermanas que saldrían de Popayán se mostró gustosísima de ello y nos dio caritativa y cordial hospitalidad, sin habernos puesto de acuerdo con las hermanas que habían de salir de Totoro acerca del día y de la hora. Apenas habían saludado a las maranitas cuando llegaron las hermanas María del Rosario, María de Betania y María de Lisiaus. Eso era el 9 de marzo. El 20 de la tarde llegó de Popayán el excelentísimo señor Crespo. El día 21 hablamos largamente con el señor arzobispo acerca del viaje a Roma y me fue mucha sorpresa lo que me dijo de no ser amigo de que mi viaje a Roma se hiciera en aquella época y que ya había dirigido un telegrama a Antioquia advirtiéndomelo. Me sorprendí porque lo creí de igual opinión que los demás que terminaron el viaje. Le contesté lo que acabo de decir y él me indicó que era que tenía noticia de que en Roma no se entendían en la actualidad con esos asuntos, sino en el arreglo de las demás comunidades ya viejas, según el nuevo código. Por supuesto que a este respecto pude tranquilizarlo porque le mostré las cartas del señor Lardizábal que decían lo contrario.
y como él acababa de llegar de Roma era muy buena fuente. Todo quedó con esto concluido. En estos 2 o 3 días que permanecimos en Buga, se estableció la mayor cordialidad y nos dieron a conocer el heroísmo de su fundadora, la reverenda Madre Mercedes Molina, ejemplar de obediencia perfecta. Nuestra amistad con las reverendas Madres Maranitas fue muy cordial y muy de caridad, y no podía ser de otro modo. Encomendé muy especialmente nuestros asuntos y demás intereses de mi alma y la vuestra al Santo Cristo milagroso que allí se venera. Fuimos objetos de especiales atenciones de las señoritas Vergara, hijas de una sobrina del señor Crespo, los cuales ya me conocían en Bogotá y me han recibido una excelente educación. Son fervorosísimas por las misiones. Salimos de Bogotá a Cali. Allí en casa de las hijas de la caridad fuimos recibidas con la mayor cordialidad y la reverenda madre Laborde me dio una recomendación para su venerable madre Mauricio en Roma, indicándome que podíamos hospedarnos en el pensionado que dirigía dicha madre, por cuenta del Santo Padre, no lejos del Vaticano. Con esto proveyó Dios una gran necesidad que no sabíamos cómo remediar, pues estas cosas dificilísimas y arriesgadísimas, viajar por Europa sin saber de antemano a quién ha de hospedarse y llevar alguna recomendación, pero Dios en nada se descuida con sus siervas. Yo ni remotamente conocía la necesidad, me sorprendí cuando vi el susto de la reverenda madre, la abordé por mi tranquilidad en un asunto de tanta importancia. Verdaderamente, el que no va a sitio conocido y con recomendación se expone a vagar por la calle, sobre todo si es religioso, no lo reciben en ninguna parte, por no exponerse uno a los mil engaños que diariamente se registran en esas grandes ciudades. No fue, pues, el primer rasgo de amorosa providencia de Dios en el viaje, pero sí uno de los más oportunos. También en Cali ocasionalmente encontramos un médico, doctor Antonio Castro, que entusiasmado por la congregación cuya existencia conocía apenas a media, nos dio una recomendación magnífica para el embajador de Colombia ante la Santa Sede, que nos fue muy útil. Esta tampoco fue solicitada, sino pura providencia de Dios. Muy sorprendida, la madre la abordé porque no llevábamos ninguna provisión de medicinas. Nos regaló un paquetico de las más precisas para cualquier ocurrencia del viaje. Verdaderamente sentí profunda ternura al ver la delicadeza de esta madre que, guiada por la caridad, nos mostraba a Jesús mismo en sus finezas. Salimos de Cali hacia Buenaventura, en donde no creímos hallar el hospedaje religioso, pero nos equivocamos porque la madre Laborde había comunicado telegráficamente a las hijas de la caridad para que nos abrieran su casa de par en par, justamente con la caridad de esas amadas hijas de San Vicente saben tener. Al llegar vimos con sorpresa agradabilísima que unas blancas cornetas nos esperaban en un auto para llevarnos a una casa, y colmadas de atenciones estuvimos en ella 8 o más días esperando un barco que llevara cupo para llevarnos a Colón, en donde debíamos tomar el transatlántico que debía llevarnos a Europa. Ponderar los buenos ejemplos de sufrimiento alegre y de superar dificultades con magnanimidad que allí vimos es inútil, porque es necesario palparlas para creerlas. Llegó al fin un barquito alemán llamado
el Cérigo, y en él nos echamos al Pacífico, que no es tanto como dice, pues estaba bravito de modo que me mareé casi desde que comenzó a navegar hasta el día siguiente. Tocamos en las costas de Panamá, en las cuales el mar ya naturalmente vive en calma. Entonces pude darme cuenta de esas bellas costas que Dios puso en el istmo de que Colombia perdió en garras de los americanos. Travesía por el océano. Las hermanas por su parte gozaron desde el principio del mar y sus encantos. Después de dar a algunos de los pasajeros en el puerto, de dejar a algunos de los pasajeros en el puerto llamado Balboa, es decir, los que se dirigían a la ciudad de Panamá, seguimos en una tarde limpia y hermosa pasando el canal de Panamá. Lástima que la que escribe esto no sea la hermana María de Betania, para que les hablara con entusiasmo del canal y de sus esclusas. Por mi parte, solo les digo que eso es muy raro y que el buque navega en aguas recogidas en grandes tanques que se abren de modo maravilloso y sumamente despacio, guiado por un auto que se llama funicular, porque trepa pendientes como un gato. 6 horas se demora el barco atravesando el canal, y esas mismas horas las hermanas María de Liceo y María de Betania preguntaron cómo es aquello tan peregrino, sin conseguir explicación, sino muy poca cosa. Llegamos a Colón al anochecer y pasamos la noche por licencia especial concebida por el jefe del barco, el mismo barquito, oyendo la terrible confusión que alrededor producían los pitos y trabajos de no sé si 100 barcos casi inmensos. Por la mañana ya no teníamos orejas ni sabíamos en dónde estábamos paradas. Las hermanas se botaron a ver si había algún transatlántico de esos que partiera para Europa, pero volvieron con la nueva de que ninguno estaba para salir, que era preciso buscar alojamiento en Colón. Aquello se nos volvió un abismo porque no conocíamos a nadie, ni debíamos ir al hotel, por no ser ellos de confianza para las religiosas. Además, todos alrededor hablaban inglés y era un barullo incomprensible. Las pobres hermanas se tiraron y fueron por las calles preguntando si por fortuna había religiosas allí, y al fin supieron que sí había religiosas en un hospital. Con dificultad lograron entenderse con un chofer y fuimos a buscarlas. No sin trabajo las encontramos y no en el hospital, pues allí todos están en manos de seglares laicos. Era un orfanato dirigido por las hijas de la caridad. Qué hallazgo, Dios mío. Nos recibieron como hermanas, llenándonos de atenciones, no obstante que no nos conocían sino a través de informaciones enemigas. Pero es que así es la caridad. Supimos después que alojan a todas las religiosas que por allí pasan y que a eso lo llaman ellas mismas, con palabras tomadas de su santo fundador, Hotel de Dios. Y lo es verdaderamente para sus vírgenes con una caridad digna de tal fin. Allí esperamos barco durante 10 días, si no recuerdo mal. Una de las mismas hijas de la caridad, muy acostumbrada a ello, nos consiguió el barco con un buen descuento. Nos recomendó y partimos el 17 de abril en el Ballerán, barco francés de mucho nombre que había de llevarnos hasta el Havre. Comenzó allí mi calvario porque ya sea que el barco fuera de estilo antiguo o bien porque la travesía fuera dura y el mar estuviera en mal tiempo, me mareé parejito. De modo que viví en el camarote con casi agonía constante. Sin embargo, la travesía fue feliz porque no pasó de eso.
Íbamos con unas hermanas de la Asunción y entre ellas una madre Rodríguez que fue bondadosísima con nosotros. También viajaba en el mismo barco una peregrinación venezolana, de modo que teníamos en el día hasta 5 misas y una bendición con la Divina Majestad que daba gusto. Qué majestuoso es aquello sobre las olas de un mar embravecido, conmueve hasta las fibras más hondas del alma. Ese manso Señor de la hostia que se mecía parejo en el buque majestuoso y grande, decía a mi alma también muchas cosas, y yo, su pobre criatura, también le dije muchas por delante de aquella hostia. Vosotras todas, en amable cortejo, pasasteis por delante de aquella hostia con todas vuestras necesidades, y por vosotras les presenté el homenaje de rendimiento que le debemos, y le pedí por las almas, pero no como se quiera, sino todas las de pecadores e infieles, todas y más de las ya creadas, cuando salgan de su poder soberano, para obsequiárselas según la medida de mis deseos. A pesar de cuanto les digo, los pasajeros del barco me dejaron una agonía interior parecida a una plancha de hielo. Todos o casi todos eran gente sin Dios, indiferentes a todo lo espiritual. Ay, pobre Francia, a pesar de lo mucho bueno que tiene, su pueblo no tiene a Dios y aún lo odia. El pequeño grupo que asistía a las misas y bendiciones era escogido y no era francés. El resto de pasajeros permanecían indolentes y no participaban del calor de aquella hostia pacífica que lucía sobre el revuelto mar y alrededor de ellos todos los días. El 8 de mayo vimos las ansiadas costas de Francia después de haber visto de cerca las de Inglaterra. Mucha alegría para todos, sobre todo la buena madre Rodríguez, que veía llegar el fin de su viaje muy largo, pues venía de Centroamérica y como llevaba postulantes sentía bien la carga que llevaba. En ferrocarril seguimos para París. La impresión de este vehículo fue nueva, porque allí están divididos en casillas en donde caben 6 personas y cada uno como encajetillado. Magnífico para las épocas de invierno y aún para las de otoño que da tanto frío, pero en las épocas de calor aquello se vuelve sofocante, sobre todo para nosotros que hemos respirado siempre el aire libre de los trópicos. A las 2 de la tarde estábamos en París, guiadas por la madre Rodríguez. Quizás de otro modo no hubiéramos salido de aquella estación en todo el día. Qué mare magnum de gentes, de vehículos y de agentes y de vías y de cosas y de lenguas desconocidas, Dios mío. Llevadas por nuestra amable amiga, la madre Rodríguez, fuimos a hospedarnos en la pensión de damas que el mismo instituto de ella tiene en su más granado y central de París. Fuimos recibidas con cierto desagrado por la superiora, pero al fin mucho era ser recibidas. La misma madre parece que no se encontraba bien, pues aquella casa parece que es excepcional en su instituto, porque se ha fundado para vivir en ella las damas de la aristocracia europea, de modo que hay condesas, princesas, vizcondesas y cuantas dignidades ha inventado la riqueza y las soberbias humanas. Calculen pues cómo nos encontraríamos en aquellas compañías, en aquel lujo, y sobre todo, cómo nos vería de chiquiticas la madre Dolores, que también es otra de esas castas y las dirige.
Solo estuvimos unas 26 horas en París y en ninguna parte salimos. Un poco de la ciudad conocimos al atravesarla en auto, en la cual íbamos como avecitas campesinas, salía de la jaula, en donde la sana presionaba algunas horas. Tal risa nos atacó de alegría que cualquiera nos hubiera tomado por bobas. Por fortuna, el chofer no entendía lo que hablábamos, pero no dejaría de sorprenderse de americanas tan risueñas. Lo que conocimos de París les pareció a las hermanas muy hermoso. A mí me hizo la impresión de las ruinas de un incendio. Salvé los bulevares que verdaderamente son amenos y bonitos. Tomamos el tren que debía conducirnos a Roma a las 3 de la tarde del día 9 de mayo. Aquel vehículo nos pasó rápidamente ante bellezas naturales que no pudimos admirar por falta de tiempo. Los Alpes con sus crestas llenas de nieve, lagos hermosos, campiñas raras con casitas bajitas como casas de ratones y que sin embargo son moradas humanas construidas precisamente así para no morir de frío. Ciudades grandes cuyos nombres no logramos saber y llegamos a Roma sin haber parado al día siguiente a las 7 de la noche. Aquella pasada en los asientos del tren fue horrible, pero suavizada con la idea de la pronta entrada a la ciudad eterna. Además, el aislamiento por la falta de las lenguas era completo. El primer día pasajeros y conductores eran franceses y el segundo todos italianos y nosotras tan netamente españolas que nadie nos entendía, ni entendíamos a nadie, hasta el punto de haber pasado un rato de hambre por no haber sabido comprar qué comer, que ofrecían en abundancia. Además, de pronto se nos cambió la moneda. Veníamos ya manejando con alguna facilidad el franco francés, cuando ya no circulaban alrededor de nosotras sino liras italianas y no llevábamos sino dólares americanos. Total, que no conociendo la equivalencia de las monedas, ni pudiendo preguntarla, porque no nos entendíamos con nadie. Era como si no lleváramos un cuartillo. Como Dios para todo da el remedio, después de algún rato de fatiga, entró a la camarilla nuestra una señora con un canastillo de almuerzo y al comprendernos el entusiasmo que mostramos al verlo, pensó que deseamos comprar uno igual y como pudimos le hicimos comprender que no sabíamos comprarlo e inmediatamente nos hizo el negocio y nos indicó un poco en el valor del dólar respecto de la lira. Por supuesto que ya nos habían robado no poco en lo que habíamos comprado antes, sino que por ello supiéramos la necesidad. Por supuesto que ya nos habían robado no poco en lo que habíamos comprado antes, sin que por ello supliéramos la necesidad. Qué cosa tan terrible es uno en tierra extraña sin la lengua, Dios mío. Además, bastante les dimos después a los amigos de Roma de qué reír. La providencia de Dios. Nuestra entrada a Roma es cosa regia. Pensábamos que allí en aquella estación, sin ninguna Madre Rodríguez, nos iban a salir las cosas al revés. Pero, oh Señor de mi alma, ¿cómo saliste adelante en todas nuestras previsiones? Oh providencia de Dios, llamada en París, Madre Rodríguez y en Roma, pues oigan, acercábase ya la noche, llegaban ferrocarriles por todas las vías, las gentes se trataban en diferentes direcciones,
Aquellas estaciones también trabadas y llenas de oficinas, corredores y vida. Eran un mare magnum del cual no hubiéramos salido si Dios no nos sale el paso. Al bajar del tren, nos sale el paso un agente de policía con estas preguntas: ¿de dónde vienen? ¿A dónde se dirigen? Oídas nuestras respuestas nos dijo: síganme. Creímos al principio que era algún empleado del gobierno italiano que nos llevaría a hacer algún reconocimiento de los extranjeros que llegaban y que así lo harían con todos. Pero no, pidió el comprobante del equipaje y nos condujo a la bodega a donde debía llegar. Aseguró la entrega de él al día siguiente porque aquella noche aún no había llegado. Luego buscó un auto y nos recomendó, diciéndole al chofer dónde debía llevarnos, según lo que le dijimos. Al dejarnos en el auto quise pagarle, pero él rehusó, diciendo que al día siguiente iría con el equipaje y ordenó al chofer que partiera. Nuestra extrañeza fue grande, tanto como nuestro agradecimiento, pero sin alcanzar a explicarnos qué nos vio este señor para hacer así con nosotras, ni qué significaba gente tan oportuno. Llegamos hasta pensar, pero cada una para sí, si sería alguna trampa para el día siguiente quedarse con el equipaje. Esto lo desechábamos como mal pensamiento, porque al despedirse nos hizo fijar bien en su fisonomía y en el número que como agente de policía llevaba en el pecho. No cabía pues duda, era un agente de Dios y uno de los tantos rasgos de su amor. Le bendecíamos a él y muy especialmente a Dios, que así cuidaba de nosotras tan ingratas y duras con él. Nos condujo nuestro chofer a la villa de la Fundamenta cerca del Vaticano, según se le indicó. Pero en el camino fue detenido por 2 veces, por unos gendarmes o cosa parecida, lujosamente vestidos y elegantísimos. Lo detuvieron y después de mirarnos bien a inquirir de dónde íbamos y a qué sitio queríamos llegar, todo en italiano que apenas adivinábamos, nos dejaron seguir mostrándose muy corteses. Serían las 7 o 7:30 de la noche cuando pasamos delante de la Basílica de San Pedro, atravesando la anchurosa plaza. Al mirar a San Pedro, la hermana María Betania, que es la de los descaches oportunos, muy sorprendida dijo: ¿y esto es San Pedro? No olvide el susto. Del mismo modo, al ver el océano: ¿y este es el mar? No es que era tan grande y tan chiquito. Allí nomás se acaba. Señalaba con el dedo el horizonte, donde se ve clara la curvatura de la tierra. Ay, dije yo, qué pequeños somos. Cómo si podemos apreciar lo grande, cómo nos engañan los sentidos y cómo nos sorprende lo desconocido. Pobre criatura, la humana, y pretende después juzgar de las grandezas y de los juicios de Dios. Hormiga miserable, que no hace más que engañarse. Bien podía siquiera reconocer su pequeñez y guardar el puesto que como criatura le corresponde delante de Dios. Después, a medida que íbamos atravesando el océano, ella se iba asustando de su grandeza y nos reíamos de sus expresiones. Así, cuando cada día iba conociendo y midiendo San Pedro, nos divertíamos recordando su sorpresa. Buena lección para aprender a desconfiar de nuestras primeras impresiones y aún de todas nuestras apreciaciones. Pobre humanidad, tan cortica de vista para todo. La llegada a Santa Marta, a las hijas de la caridad, fue un momento angustioso y digno de ser referido. Llamamos a la puerta y se presentaron 2 hermanas serias, sin entender ni pite de español. Buenas noches, dijimos, y aquellas sorprendidas fisonomías sin dejar de mirarnos.
¿Qué quieren? Pero en italiano apenas adivinable. Venimos a esperarnos aquí, les contestamos. Y aquí no se puede. No hay aquí una pensión. Sí, a finito. Es decir, que ya no había pensionado. Ellas callan y nosotros nos miramos. Mi pobre humanidad tan cansada, en una fatiga que parecía agonía, no estaba para aguantar en pie. Hice ademán de sentarme y entonces una hermanita de las hermanitas dijo, ¿y de dónde vienen? Desde la América del Sur. A esta frase la hermanita, con una cara de compasión que todavía le agradezco, y con una rapidez asombrosa se quitó sus entremangas, las tiró sobre una mesa diciendo, pobrecitas. Salió y dijo al chofer que esperara. Luego entró y por teléfono se comunicó con varias casas religiosas a ver si podían hospedarnos, pero inútilmente porque sin conocernos ni informe de ninguna clase no podía darle seguridad, era imposible. Nosotros habíamos cometido el desacato de dejar la recomendación de la madre Laborde en el equipaje. Por fin hablaron de otra casa de hijas de la caridad y consintieron en hospedarnos solo por esa noche, sabido las dudas que les cabrían y que se comunicaban en lengua extraña por teléfono, pero nosotras solo nos importaba hallar en dónde tirarnos aquella noche. La hermana de la compasiva frase, y que yo seguí llamando la de las manguitas, salió con nosotras para Vía Bresciani, en donde nos hospedaron aquella noche. Muchas calles atravesamos sin poder hacernos entender de la hermanita que nos acompañaba, pero al fin su ademán era de una caridad dulce y resuelta a servirnos, es decir, que su sola compañía nos consoló. Entramos en la casa de la Vía Bresciani y allí sí fue terrible. Desde la puerta, al saludar a la hermana portera, noté que contestaba tiesa, tiesa, y que al querer ponerle la mano en el hombro, como saludo de cariño, se echó para atrás con fastidio. Luego nos llevaron a una piececita que parecía comedor, y allí fueron saliendo una por una todas las religiosas, cada una con nuevas preguntas y mirándonos con tan marcada desconfianza que cada palabra parecía decir, ¿por qué andan ustedes engañando? A todos respondimos con la mayor sencillez y sin inmutarnos. Se trataba de un interrogatorio malicioso. Calculen lo agradable que sería. Por fin dijeron que tenían una niña del Brasil y como eran el portugués y el español tan parecidos, iban a hacerla salir para que nos entendiéramos con ella y así nos sirviera de intérprete. Salió la muchacha y no lo entendimos ni nos entendió, con lo cual se acentuó un poco la desconfianza de las hijas de la caridad, pues no quedaba manera de probar que nuestra lengua si fuera español y nuestra procedencia quedaba ya dudosa. Total, que nos hicieron corro alrededor de una mesa redonda y cada cual hacía sus preguntas, en que claramente se veía la sospecha de esas pobres. Por fin nos trajeron un café y unos huevos cocidos. A esto se redujo por lo pronto la comida, como quien dice, por salir de esas farsantes, y por todo utensilio nos dieron cuchillos. Sin embargo, con un poco de pena, pero muy agradecidas, comenzamos a comer aquellos huevos con el cuchillo, cosa por demás incómoda, como salta a la vista. De pronto llegó una de más edad y como más avisada, inteligente y como quien dice, yo sí cojo a estas tramposas. Dirigió preguntas a mandoble y las demás aguardaban ansiosas el fin de la cosa y la luz en tanta desconfianza.
No recuerdo qué palabra de gracia dijimos y ya cesaron de hacernos preguntas y cargo respecto a eso de presentarnos en recomendación y por no conocer el uso del mantelo negro, que fue lo que más las afirmaba en pensar que éramos fingidas religiosas. Entonces advirtieron al verme comer el huevo con el cuchillo que debían habernos tratado con más miramientos y una de ellas dijo que nos pusieran cucharitas. En fin, nos comimos aquel bocado con bastante agradecimiento y pena. Entonces nos subieron a un sexto piso, con lo cual parece que se conmovieron un poco, pues mis pasos eran difíciles y dolorosos, pero sin esperanza de poder exigir otra cosa, porque mucho era tener un techo para la noche. Las camas eran altísimas y las hermanas pudieron trepar fácilmente a ellas, pero mi pobre humanidad, ¿qué podía hacer? Como un gallo en una estaca, amanecía al borde de la tal cama sin movimiento, para no tumbarla. Tampoco nos sentimos con derecho para exigir un cajón o cosa parecida para ascender a tal techo. Al día siguiente fueron las ayes, pues como era domingo, debía bajar a la capilla que era baja. Dios mío, qué duro descenso. Pero había una fiesta y era preciso pasar también la Santa Misa, incrustada, por decirlo así, en la estrechita banca de colegialas, a donde solo podía sentarme de lado, pero sin que las piernas quisieran tomar esa posición. Nuestros hábitos y tocas no estaban tan aseados como debiera, porque el ferrocarril es de carbón y en él habíamos estado como estregadas tantas horas. Total que para salir a comulgar era cosa de pensar en que las gentes pudieran tomarlo de respeto. Pero en fin, aquel día recibimos al Señor, yo al menos sin saber cuándo, pues por no poder salir del sitio en donde estaba tan apretada y entumecida, pensé en no comulgar, pero una hija de la caridad me hizo salir porque, por más que procuré que me entendiera que no comulgaba, no pude conseguirlo. Me resigné a hacer el esfuerzo y aún a pasar mucha pena con el Señor de mi alma para recibirlo así, para atender a una mujer. Sin embargo, él sabe qué situación me apremió y además que mi amor es siempre para él. Pude al recibirlo decirle, cómo nos hemos encontrado sin saberlo ni pensarlo. Buen encuentro en todo caso. Además, preciso era encontrarse con alguien que fuera amigo en circunstancias tan raras en medio de tanto desconocimiento. El bien lo vio, el bien lo vio y por eso permitió que se combinaran así las cosas. Consoladora combinación que me lo trajo. Subí después las largas escaleras, pero noté ya algún cambio en nuestras hospedadoras y cierta compasión que me pareció buen indicio. Además ofrecieron subirme el almuerzo. Mas lo que sigue sí es fineza especial de Dios. Nos dijeron que nunca había ocurrido el caso de que en la estación despacharan equipajes en día de fiesta y que debíamos conformarnos con esperar el lunes. Terrible cosa porque era necesario cambiar el carbón que traíamos puesto y presentar nuestras cartas de recomendación para respirar un poco. Mas si esto sabíamos decir, mas ni esto sabíamos decir, las hospedadoras nos creían muy tranquilas, sin duda. En estas estábamos cuando por teléfono dicen que la estación, que aunque no era costumbre, fueran por el equipaje de unas religiosas colombianas que lo entregarían a pesar de todo. Dios mío, ¿cómo fue eso? Por lo pronto pensamos que nuestro agente de policía del día anterior había intercedido,
pero en tal caso no podíamos explicarnos cómo no lo llevaban a Santa Marta, según convenio. Entonces resultó Sor Adelaida, una de las mismas que nos habían recibido con sospechas, hecha un pozo de caridad y tomó a su cargo lo de recoger el equipaje. Fue a la estación con una hermana y no encontraron por ninguna parte a nuestro bienhechor del día anterior, pero trajeron todo sin dificultad. Aquel día lo pasé sola en un salón en donde de cuando en cuando sufría los interrogatorios un poco menos desconfiados que los del día anterior, hasta que me trajeron una hija de la Caridad mexicana. Ella, disponiendo de la misma lengua, me pudo hacer entender y quedamos en posesión de la confianza de las buenas hermanas, tanto que, para la bendición de las 4, me autorizaron para que la asistiera desde el coro, para que no tuviera que bajar escalas. Se empeñaron aquel día en conseguirnos hospedaje y lo consiguieron en las madres pías, religiosas que se ocupaban en la enseñanza y tienen a la vez pensionado para señoras. Pero no crean que se fueron comprometiendo así sin precauciones. Antes averiguaron mucho y pidieron licencia al vicario por tratarse de gente de la América. Por fortuna, a poco de llegar les mostramos una recomendación que nos había dado el señor obispo para el cardenal Van Rossum, y aquello sí nos abrió el horizonte. Bendito sea mi Dios. Ahora, para dejar el tema, es justo que les diga, no culpen en nada a las hijas de la caridad de la Villa Bresciani, porque es preciso conocer todas las farsas de que son víctimas en Roma, para saber que hicieron bien en inquirir tanto acerca de las recién llegadas, y que la imprudencia estuvo en nosotras, que dejamos en el equipaje la recomendación que llevábamos de la madre Laborde. Todo esto para que se vayan dando cuenta de lo trabajoso que es viajar y cojan experiencia para cuando les toque. Además, esas ligeras molestias las pasábamos con mucho gusto para comprarle a nuestro Señor la gracia del decreto de la congregación. Nada hubo pues perdido. En las Madres Pías, nuestra instalación no fue muy buena porque había bastante estrechez en el edificio y no poca economía en la alimentación. Pero nos hicimos cargo de que para chico pajarillo, chico nidillo, y que más tarde, cuando ya fuéramos prácticas en la ciudad, encontraríamos mejor alojamiento. La madre de Mauricio. Pero aún no les he hablado de nuestra gran bienhechora de Roma. Las hermanas o hijas de la Caridad de Santa Marta no nos perdieron de vista. Pronto fue a saludar y a conocer la reverenda Madre Mauricio, la madre para quien llevé recomendación de la Madre de Cali. Fui recibida no solo con amabilidad, sino hasta con ternura. Aquella madre, una noble dama francesa que había pasado su vida de hija de la caridad siempre, siendo fiel imitadora de San Vicente, su fundador, y que por varias veces fue superiora general de una comunidad que cuenta en su seno ya 40.000 religiosas y que tienen varias santas. Estaba a la sazón en Roma, dirigiendo 14 casas de su instituto, que su instituto tiene en Roma, encargada de un pensionado de peregrinos del Santo Padre. Era la buena y santa Madre Mauricio, tan estimada en el Vaticano que fue apoyo nuestro no solo como amiga y directora, sino también por sus influencias ante los monseñores del Vaticano y ante el mismo Santo Padre. Pues esta querida madre nos cogió por su cuenta y no obstante sus 76 años, se subía a los autos antes que yo,
para tener la oportunidad de subirme personalmente. A pesar de las protestas y fuerzas que hacían sus hijas, que la acompañaban siempre, así como las mías, que miraban ese esfuerzo de la anciana como excesivo y penoso para ella. Pero ¿quién le arrancaba ese derecho que reclamaba con todas las veras? Ella quiso tomar la batuta de nuestro asunto del decreto y de contado le hablamos señor Pizardo, secretario de Negocios Extraordinarios extranjeros en el Vaticano, y él, aunque no entraba en sus obligaciones aquello, se empeñó en ayudarnos para atender a la buena Mere Morris, como decía. Y lo más delicado de todo, ella se mostraba tan minuciosa en sus atenciones que para cada respuesta de carta que yo debía darle a Monseñor Pizardo, me mandaba el papel y la cubierta competente. Nada olvidaba a esta buena madre.